Design para la planeación de programas educativos significativos, el cual pues hace parte de la Academia de Innovación Educativa que surge de la alianza entre Microsoft y Critertech Educación. Muchas gracias por acompañarnos de esta estrategia. Esperamos que los contenidos sean de gran utilidad para ustedes. Entonces recordemos muy bien, el taller en el cual nos vamos a enfocar el día de hoy gira en torno hacia el Design Thinking y el Game Design para la planeación de programas educativos significativos. Hoy tenemos el gusto de acompañarlos desde el equipo de Critertech Educación y en el chat mi compañero Milton Maecha, quien estará ayudándonos a resolver como todas esas dudas, esas inquietudes que surjan a lo largo de la experiencia. Y también quiero pedirles especial atención, pues Milton nos va a estar enviando información que además de útil también es complementaria con todo lo que yo les voy contando. Bueno, y acá en el micrófono y en la presentación los acompaña quien les habla, Daniela Bonilla. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Entonces empezamos con la Academia de Innovación Educativa y pues resulta que esta academia es un espacio de formación que ha sido diseñado para brindar a los docentes estrategias y herramientas que puedan apoyar la innovación en sus espacios de enseñanza en esta nueva realidad a la cual nos hemos acercado después de más o menos 2 años, haber pasado por una pandemia que si bien es cierto aún no se acaba, pues digamos que ya vemos un poco la luz, ya vemos un poco que las cosas están mejorando y también vemos que a raíz de esta pandemia, de todo lo que tuvimos que enfrentar, pues hubo cambios. Y esos cambios pues hacen referencia a esta nueva realidad. Entonces, desde la Academia de Innovación Educativa queremos apoyar a los docentes, queremos brindarles todas las estrategias, las herramientas, toda la preparación, la enseñanza que nosotros tenemos a nuestro alcance para adaptarnos, para mejorar día a día. Recordamos pues que este ciclo está formado por 4 talleres, entonces el primero, que es en el cual nos encontramos el día de hoy, y está enfocado hacia el mejoramiento de la planeación curricular a través de 2 metodologías disruptivas, como lo son el Design Thinking y el Game Design. Luego tendremos en un futuro un taller número 2, donde hablaremos del proceso de evaluación, cómo poder fortalecerlo y lo más importante, cómo poder ubicar a nuestros estudiantes en el centro de atención de este proceso. Desde la Academia de Innovación Educativa les queremos recordar que los estudiantes siempre, siempre van a estar en el centro de atención, van a ser el centro de nuestro quehacer, de nuestras acciones. Entonces, desde acá, desde la evaluación, queremos fortalecer ello. Mm, y esto lo vamos a hacer pues a través de una técnica, una metodología o de un estilo llamado la gamificación. Ya en un tercer taller pues tendrá que ver con una estrategia muy novedosa para implementar en el campo educativo y es el escape room, una estrategia que nos va a dar como esa didáctica que nos va a permitir traer nuevas herramientas para, por ejemplo, el enfoque transmedia, para hacer que nuestros estudiantes fortalezcan su aprendizaje respecto a los contenidos que ustedes aborden pues con ellos. Y de paso también lograr con ese enfoque transmedia fortalecer las motivaciones intrínsecas de nuestros estudiantes. Por último, vamos a tener un taller número 4 donde hablaremos de eso, de la educación híbrida. ¿Qué es eso? ¿Cómo la podemos fortalecer? ¿Cómo nos va a ayudar en esta nueva realidad? Y esta educación híbrida desde las herramientas de Microsoft y de Office 365. Además, la Academia de Innovación Educativa traerá a ustedes unas plantillas, unas presentaciones, infografías, videos prácticos, guías pedagógicas para hacer de esta experiencia mucho más enriquecedora. También te quiero mencionar que tendrán acceso a una comunidad educativa en Facebook. Esta comunidad está compartida mediante el chat en un grupo, es un grupo de Facebook donde vamos a compartir diferentes tipos de contenidos que apoyan la innovación en el aula. Además de que van a poder compartir experiencias con sus pares académicos, van a poder estar al día con los temas de innovación educativa. Vemos que es una red social que nos fortalece o nos ayuda a fortalecer este proceso académico, esta mejora, esta continua evolución. Entonces, recordemos que mi compañero Milton desde el chat nos va a estar enviando algunos de estos elementos que les acabé de mencionar.
Llegamos al objetivo, entonces el objetivo que nos hemos trazado el día de hoy consiste en identificar estas características de las metodologías disruptivas, como lo son el design thinking y el game design, para poder potenciar esos procesos de planeación escolar, teniendo en cuenta siempre la voz e intereses de los estudiantes. Acá hay algo interesante e importante, y es que desde la Academia de Innovación Educativa de Microsoft y Tech Educación siempre tenemos en cuenta la voz y los intereses de nuestros estudiantes. Ustedes se van a dar cuenta que nosotros a lo largo de todos estos talleres estaremos haciendo mucho énfasis en estos dos elementos, en la voz y en los intereses de nuestros estudiantes. ¿Y esto por qué? Porque para nosotros como diseñadores son lo más importante. ¿Y diseñadores de qué? De experiencias educativas. Además, pues también lo tomamos como un punto de partida para poder crear y llevar estas diferentes experiencias al aula centrada en ellos, que sean ellos los protagonistas de todo, que sean ellos los protagonistas de su formación profesional y de su formación íntegra. Vamos a pasar a los temas de nuestro taller. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a trabajar el día de hoy? En nuestra ruta vamos a tener 7 momentos, entonces que abordaremos aproximadamente hasta las 12 del día. El primero va a abordar lo que es el design thinking. Luego hablaremos sobre las fases que componen a ese design thinking. Aquí quiero hacer un paréntesis y una aclaración. Cuando hablamos de DT, estamos hablando sobre design thinking, y acá GD es game design, solo que son palabras muy largas, pero entonces para que lo tengan en cuenta. Luego, entonces, de hablar de esas fases que van a componer el design thinking, vamos a reconocer que una de las partes fundamentales, uno de los momentos más importantes, tanto para la clase como para el desarrollo de un semestre, pues es esa empatía. Vamos a reconocer dos instrumentos, dos herramientas para fortalecer ese proceso, que precisamente van a ser el mapa de empatía y el perfil del usuario, donde pues nosotros vamos precisamente a aprender a conocer esos gustos y esos intereses de nuestros estudiantes. Y de esta manera lo que vamos a hacer pues es empezar a planear nuestras experiencias. Seguido a esto, nosotros vamos a reconocer qué es el game design, que es pues una metodología que tiene que ver con la creación de videojuegos, pero que vamos a traer al ámbito educativo sin ningún inconveniente. De hecho, nos vamos a dar cuenta de que va a retroalimentar muy bien el proceso formativo, y para ello pues nos vamos a valer de un elemento muy importante que tiene el game design, que es una estructura lúdica. Entonces, es una manera de contemplar, de proyectar la creación de un juego, y la vamos a comparar con ese proceso educativo cuando nosotros realizamos la planeación curricular y la ejecución con nuestros estudiantes. Entonces, esta metodología del game design con su estructura lúdica, y decimos, bueno, pero eso es con videojuegos, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con la clase? ¿Vamos a crear juegos? No, no vamos a crear ningún juego. Vamos a adaptar esa metodología, vamos a ver qué es todo lo bueno que trae esa metodología y cómo la podemos adecuar a nuestra planeación curricular y a nuestra ejecución. Bueno, todo lo anterior, pues para que no se quede en un plano teórico, para que no sea solamente con las referencias de los estudiosos, para que no se quede en el papel, porque en el papel muchas cosas suenan muy lindo. Nosotros vamos a plasmarlo en un caso resuelto, mismo pues que ha sido aterrizado a sus contextos, profes. Vamos a reconocer allí y cómo poner en práctica el design thinking, el game design y la estructura lógica, y lo vamos a fortalecer con algunas herramientas de Microsoft para aplicar en el aula, y al final pues ya vamos a tener un espacio para solucionar esas dudas o esas inquietudes que ustedes manifiesten a través del chat. Llegamos aquí pues a las reglas de nuestro encuentro. Básicamente son tres muy sencillas. Entonces, la primera es que ustedes escriban por favor todas sus preguntas, todas sus inquietudes, sus comentarios a través del chat, y si no pueden, entonces alcen la mano mediante las reacciones de Teams y realicen su intervención. La segunda, quiero recordarles que estos talleres son certificados, entonces más o menos faltando unos 10 minuticos para la culminación de nuestro espacio, vamos a enviarles un formulario para que después de diligenciarlo y a vuelta de correo reciban su certificado de asistencia. La última, pero no menos importante, es más bien una invitación a que evalúen nuestra experiencia. A través de esta evaluación, digamos que ustedes nos pueden hacer a nosotros una retroalimentación y un feedback
feedback sobre nuestro quehacer diario y gracias a esto nosotros vamos a poder mejorar día a día. Ok, entonces ahora sí les doy la bienvenida a este taller y para empezar nuestro espacio, antes de les quiero agradecer por demostrar ese interés en mejorar nuestro quehacer pedagógico y esto lo demuestran precisamente con su presencia el día de hoy. Entonces, para ello vamos a empezar con una pregunta. Esta que es, ¿cómo podrías tener en cuenta la voz e intereses de nuestros estudiantes para planear los programas educativos? Para responder esta pregunta, los invito a que vayamos a www.menti.com y utilicemos el código que nos aparece en pantalla, es 2067 para responder la pregunta. Entonces recuerden muy bien, nos estamos planteando esta pregunta de cómo podrías tener en cuenta la voz y los intereses de los estudiantes para planear los programas educativos. Entonces para ello los invitamos a que ingresen a www.menti.com con el código 2067-3242. Mediante ese código ustedes van a poder responder esa pregunta en un par de palabras. Entonces, pueden ingresar a menti.com desde un dispositivo móvil o desde su computador. Mientras vamos dando unos 2 minutitos, mientras ustedes van respondiendo la pregunta y vamos viéndola aquí en pantalla, las respuestas. Entonces, los invito a que nos preguntemos en algún momento si ¿será que nuestros contenidos escuchan la voz de nuestros estudiantes? Algunas veces nosotros como que nos situamos en un rol distante de nuestros estudiantes y dejamos como de lado sus intereses y nos enfocamos solo en dar nuestros contenidos y ya, o en cumplir con esa malla curricular, o tal vez en cumplir como con los tiempos que tenemos que son bien, bien estrictos. Entonces, digamos que por eso es esta pregunta. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a hacer para tener en cuenta esa voz y esos intereses de nuestros estudiantes en nuestros programas educativos, esos programas que estamos planeando día a día? Recuerden muy bien, los invitamos a participar a través de menti.com con el código que nos acabó de enviar Milton, el código 2067-3242. Para ingresar, ustedes se van a www.menticum.com desde sus navegadores web o desde sus dispositivos móviles e ingresan ese código que nos envió Milton en pantalla, 2042, creo que es 2067-3242. Cuando ingresan, entonces Menti les va a permitir responder la pregunta. Recuerden, estamos dando como 2 minutitos mientras ustedes pueden responder nuestra pregunta desde menti.com. Si el enlace no les envía Menti, entonces los invito a que en su navegador web escriban menti.com y tan pronto como abran menti.com les va a solicitar el código. Entonces ingresan ese código y de esta manera ya van a poder responder la pregunta. Entonces ahora sí, ya nos cargó.
Entonces, fíjense muy bien que estas respuestas que nos han enviado ustedes como profes nos dicen que podríamos tener en cuenta la voz y los intereses de nuestros estudiantes con encuestas personalizadas, enfocando ese ámbito laboral, expresando sus intereses con alegría, con las expectativas de la carrera, con animación, con mesas de trabajo en el aula, escuchando, varios han puesto esta palabra escuchar y por eso se ve más grande, con encuestas, con el diálogo, con una situación actual del país, digamos que la situación coyuntural en la cual nos encontramos serviría también para escuchar o tener en cuenta esta voz e intereses de nuestros estudiantes. Con la participación y todas estas son herramientas que ustedes están mencionando, pues digamos que tienen mucho sentido. ¿Y por qué? Porque precisamente nosotros podemos tener en cuenta a nuestros estudiantes, sus intereses, su voz, basándonos en primera instancia en ese acercamiento con ellos. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Qué es lo que ellos sienten? ¿Qué es lo que ellos piensan? Digamos que en esto nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces, a veces nos pasa que nosotros diseñamos un contenido pedagógico y lo replicamos 1, 2, 3, hasta 4 años y pensamos que el público con el que trabajamos es el mismo. Vamos a darnos cuenta, digamos, con este design thinking, con esta metodología de game design, que los públicos cambian. O sea, así como todas nuestras épocas han cambiado, como de pronto nosotros podemos decir, cuando yo estaba en la universidad era de tal forma o era de tal otra. Vamos a darnos cuenta que ustedes como docentes hoy en la universidad, ustedes dicen, sí, claro, yo era diferente a lo que a mí me enseñaron. Yo me quedé con lo mejor de mis docentes, yo me quedé con lo mejor que pude rescatar de mi universidad, pero yo cambié. ¿Por qué? Porque es que la evolución no es estática, el cambio no es estático, estamos constantemente moviéndonos, constantemente aprendiendo, estamos permeados por todo lo que vemos a nuestro alrededor y esto hace pues que nos demos cuenta de que nuestros públicos son diferentes y que debemos ir adaptándonos a ellos. Y precisamente con estos cambios, con este reconocimiento de la necesidad de adaptarnos, pues quiero invitarlos a que veamos nuestro contexto actual. Entonces, aquí, permítanme un momentico, mientras carga un segundito. Con empatía también nos comentaron por acá. Ahora sí, ya. Entonces, quiero invitarlos a que puedan escuchar este audio, a que le presten una atención. Son un minutico y medio creo que es, y luego lo vamos a analizar y lo vamos a trabajar aquí. Entonces, los invito a que lo escuchemos. Comencemos entonces. Comencemos entonces por esa parte, por la percepción que tienen de la virtualidad después de estas semanas. Esteban, ¿tú cómo te has sentido? ¿Qué has hablado con tus compañeros? ¿Cuál es tu percepción? Fundamentalmente es un gran reto, además una necesidad, reto porque obviamente cambian muchas dinámicas a las que uno estaba acostumbrado dentro del estudio, pues uno ya llevaba 3 años estudiando de la misma manera, y una necesidad obviamente por la contingencia de la pandemia, y también creo que es una gran oportunidad para cambiar ciertas cosas y aprender otro tipo de, digamos, técnicas o herramientas para aprender, valga pues la redundancia. y, y además, pues de Permíteme un segundo, lo están escuchando. De pronto les invito a que puedan subir como al máximo el volumen de sus dispositivos y ya continuamos con él. Comencemos entonces por esa parte, por la percepción que tienen de la virtualidad después de estas semanas. Esteban, ¿tú cómo te has sentido? ¿Qué has hablado con tus compañeros? ¿Cuál es tu percepción? Fundamentalmente es un gran reto, además una necesidad,
reto porque obviamente cambian muchas dinámicas a las que uno estaba acostumbrado dentro del estudio, pues uno ya llevaba 3 años estudiando de la misma manera y una necesidad obviamente por la contingencia de la pandemia y también creo que es una gran oportunidad para cambiar ciertas cosas y aprender otro tipo de, digamos, técnicas o herramientas para aprender, valga pues la redundancia. y, y además, pues dentro de mi caso, pues yo personalmente estoy más cómodo con la presencialidad, pero luego adaptarme, digamos, dentro de mi ambiente y dentro ya mis técnicas, mis costumbres, mis hábitos, para, digamos, dar lo mejor de mí en el semestre, a pesar del cambio tan abrupto que fue. Y pues también para la gran mayoría de mis compañeros ha sido un enorme reto. Y también quiero destacar mucho el esfuerzo que ellos han hecho y que los profesores y profesoras han hecho para que esto sea tanto cómodo para ellos como para nosotros y para, digamos, entendernos y colaborarnos en todos los inconvenientes que tengamos. Ana, ¿y tú qué percepción tienes teniendo en cuenta, además, que has estado más cerca de las decisiones institucionales por ser representante estudiantil ante el Consejo Académico? Bueno, Los invito, profes, a que puedan subir al máximo el volumen de sus dispositivos, de pronto están en un dispositivo móvil o en el computador, para que puedan escuchar este audio. Pues como les mostré hace un momentico, yo ya tengo el altavoz al 100%, ya no le puedo subir más. pues como no necesariamente nos parecían cómodas, que no necesariamente nos parecían cómodas, que no necesariamente digamos, nos atrevíamos a pensar dentro de la normalidad del día a día. Entonces yo creo que la virtualidad ha sido eso, ha sido un gran experimento y eso siempre al final lleva a que podamos quedarnos con las mejores cosas. Bueno, mis profes, acaba de terminar el audio que los invité a Podamos escuchar. quedarnos con las mejores cosas. Entonces, digamos que este audio precisamente lo que hacía era contarnos la opinión de dos estudiantes respecto al contexto en el que nos encontramos. Mismo del A que que pues ya podamos estamos quedarnos con saliendo, las mejores cosas. ya inclusive en la presencia, ya estamos casi que en la presencialidad total. Creo que es como el caso de la militar, no tengo la certeza. Entonces, la invitación es precisamente a perder ese miedo tanto de los estudiantes como de los maestros y salir de esa zona de confort. Reconocer que si bien dicho problema a nivel mundial tuvo grandes consecuencias negativas, el COVID-19 nos, nos dejó muchas consecuencias, pero no solamente negativas, también nos está dejando grandes enseñanzas. Y todavía pues tenemos la posibilidad de mejorar constantemente para fortalecer ese proceso de enseñanza en nuestros estudiantes. La invitación está plasmada en este tipo de taller, pues es reconocer nuevas metodologías, adoptarlas para mejorar nuestro quehacer pedagógico. ¿Qué tal si podemos usar Microsoft Teams como un medio que se pueda emplear de manera presencial en el aula o de manera asincrónica? Entonces, el día de hoy nos encontramos con dos metodologías, las cuales creo que he sido muy enfática, son el Design Thinking y el Game Design. Así que pues bueno, a continuación hablaremos acerca de ellas, o sea, como a qué nos suena. Para ello, los invito a que a través del chat nos cuenten qué creen que es el Design Thinking en la educación, a A que qué les podamos suena eso, o quedarnos sea, con las... cómo es que nosotros vamos a poder implementar esa metodología en nuestras aulas de clase. Entonces, recuerden, los invitamos a que a través del chat nos cuenten qué es ese design thinking o a qué les suena a ustedes ese design thinking en la educación, en sus aulas de clase, con sus muchachos.
a la profe Ruth ese design thinking le suena a tecnología, a innovación. También por aquí nos suena como a una especie de tanque de pensamiento. Por aquí nos cuentan que está asociado con el aprendizaje por proyectos, aprendizaje basado en proyectos. Sí, claro, ¿por qué no? Bueno, ¿qué más? O sea, como, profes, ¿a qué les suena eso el design thinking? Aquí nos cuentan que podría ser la aplicación del pensamiento creativo en la solución de los problemas. Claro que sí. Nos cuentan también que está relacionado con el desarrollo de ideas, que es un plan de acción para resolver problemas, que tiene relación con la creatividad. Muchas gracias, profes, como por estar tan atentos, como tan participativos. Y esto lo hacemos como para que, digamos que estemos, digamos que trabajando de forma continua para que este conocimiento sea de forma bidireccional. Jacqueline también nos dice que es una metodología para la creación e innovación y solución de problemas. Bueno, entonces cuando hablamos del design thinking, pues hablamos de que es una metodología que proviene del área de diseño tecnológico, pero no por esto quiere decir que no sea llevada a cabo con completa normalidad en otras disciplinas. No, no, no. Pues digamos que al ser una metodología es una mentalidad que a partir de una serie de fases, pues se fomenta un enfoque que va a estar centrado en nuestros estudiantes para que ellos se enfrenten y resuelvan los problemas actuales en diferentes ámbitos. Generalmente nosotros usamos el método, digamos que el método científico, como aquel método más recurrente para resolver nuestros problemas o los problemas a los que nos enfrentamos cotidianamente. Em, pero tengamos en cuenta que este método científico pues está más enmarcado en estrategias de pensamiento un tanto algorítmicas, con el uso de fórmulas, con análisis y de pronto generando unas deducciones. No quiere decir que sea malo, no, para nada en absoluto. Sin embargo, digamos que tengamos en cuenta que cuando nos enfrentamos a otros desafíos que tal vez no somos capaces de resolver por el método científico, pues podemos recurrir a estas estrategias que son más imaginativas, que son más creativas, como lo propone el design thinking, que es la búsqueda de soluciones pertinentes. No, digamos que no es como tan ceñido a un estricto paso de observación, deducción, de planificación, sino buscamos enfocarnos más en soluciones que sean pertinentes, que sean creativas, que sean, pues digamos que otra alternativa. Bueno, y aquí llegamos a lo que son las fases del design thinking. Entonces, vemos que son 5 acá en pantalla, pero pues antes de centrarme en esas fases, quiero denotar que una de las características del design thinking a la hora de solucionar problemas es precisamente que esta metodología hace uso de dos procesos de pensamiento, los cuales son el pensamiento divergente y el pensamiento convergente. Entonces, empezamos hablando del pensamiento divergente. Entonces, este pensamiento evita realizar juicios que descalifiquen y limiten esa generación de ideas, de generación de alternativas o de prototipos posibles. Este pensamiento, digamos que lo podemos encontrar presente en una frase que en ocasiones usamos y es que más es mejor. Entonces, si nos fijamos, cada uno de los procesos de las fases del design thinking en la parte superior tienen relacionado con el mismo color unos polígonos en la parte inferior. Entonces, de izquierda a derecha, estos van en aumento o en decremento. Precisamente, estos polígonos están representando lo que sería el proceso de pensamiento convergente y divergente. El divergente, recordemos, más es mejor. Es decir, los polígonos que están obedeciendo a esta frase son esos de color celeste y amarillo en las fases de empatía y de ideación. Entonces allí vamos a requerir que más sea mejor. ¿Por qué? Porque fortalecer cada vez más la empatía con nuestros estudiantes, pues es un beneficio para las dos partes y para esta metodología. Y en la ideación, pues entre más ideas generemos, más va a ser mucho mejor o más fácil encontrar la solución o la posible respuesta a esta problemática o a esta pregunta que nos hemos planteado en el aula. En su contraparte, pues vamos a tener el pensamiento convergente, en donde digamos que se van a agrupar o eligen las líneas o prototipos, las ideas o los prototipos, para centrar, digamos que los esfuerzos en el desarrollo de aquellas alternativas sobre las que nosotros queremos profundizar. En este caso, digamos que me gustaría usar la frase de
menos es más. Si nos fijamos en los polígonos de izquierda a derecha, en los polígonos que van, digamos que van cambiando su área, son la fase de definición y de prototipado. Entonces, fíjense, de menos es más. ¿Y por qué? Porque digamos que será necesario, por ejemplo, la delimitación del problema, la delimitación de las variables a tener pues en cuenta en esta problemática. En el prototipado y en el testeo pues será necesario utilizar lo justo para dar solución a este problema, para que sea efectiva la respuesta. Así pues digamos que realizar un testeo que termine de quitar los elementos que no nos sirven. Entonces digamos que menos es más. Necesitamos menos variables a tener en cuenta. Necesitamos ser como muy enfáticos en la delimitación de nuestro problema. Entonces, por eso traemos a colación esta frase de menos es más. Bueno, digamos que tengamos en cuenta que las fases de definición, de prototipado y testeo hacen uso del pensamiento convergente, donde menos es más. Mientras que las fases de empatía y de ideación usan el pensamiento divergente. Entonces, una vez aclarado estos dos tipos de pensamientos de los cuales hace uso el design thinking, vamos a empezar a hablar sobre esas 5 fases que se encuentran estructuradas en nuestro design thinking. Entonces, veamos un breve recorrido por ellas y luego ya nos enfocaremos en cada uno. Entonces, está de izquierda a derecha. Entonces, la fase de empatía, donde tenemos un primer momento con nuestros estudiantes, donde fortalecemos lazos emocionales, afectivos, logramos reconocer su voz, reconocemos sus intereses, sus gustos, para luego, ahí sí, abordar esta problemática y definirla. Para eso, digamos que allí tendremos que recurrir a indagar, a consultar, a investigar o a delimitar. Luego vamos a pasar a una fase de definición, donde de manera conjunta comenzamos a través de ejercicios como, por ejemplo, la lluvia de ideas, el trabajo o el trabajo colaborativo. Digamos que esa ideación, esas diferentes vistas, esas diferentes perspectivas de la problemática, que al final seguramente habrá que elegir alguna de estas, ya sea pues a través de la democracia o a través de una inferencia lógica, para luego centrar nuestra atención en ese prototipo, uno que nos dé solución como elemento a esa problemática. Entonces, recordemos, estamos en el ámbito educativo, entonces no necesariamente nosotros vamos a pensar en el prototipo como si fuera un elemento estructural. Ya más adelante digamos que vamos a hablar acerca de este, pero no se imaginen como el prototipo como una máquina, como un producto, no. Al final, pues este prototipo va a pasar o deberá pasar por una especie de testeos de prueba para determinar si nos está dando solución o no a la problemática. Entonces, si nos fijamos, cada una de estas fases está representada a través de ciclos, ya que precisamente el docente y el grupo determinan ese tiempo de estadía en cada una de esas fases. Ustedes son los que van a poder decidir cuándo están preparados y cuándo podrán pasar a la siguiente fase o a la anterior, o como lo propone esta fase de testeo, haciendo las mejoras a ese prototipado y volviendo a repetir ese proceso para que se consolide. Entonces, bueno, pues a eso pues lo denominamos un proceso de retroalimentación constante, algo que beneficia demasiado en el ámbito educativo. Y díganos si no, si esa retroalimentación no es importante para nosotros, porque a veces desde nuestra perspectiva estamos pensando en que las cosas están bien y no necesariamente están mal. Lo que pasa es que tal vez nuestros muchachos la ven desde otro punto de vista, tal vez a ellos les hace falta o les sobra o podríamos mejorar X cosa. Entonces, esta retroalimentación constante es algo indispensable en nuestro ámbito que es el educativo. Ahora sí, ya vamos a hablar de cada una de estas fases. Entonces, ay, perdón. Empezamos con esa fase de empatizar. Entonces, esa fase está enfocada en comprender el desafío y conocer a nuestros estudiantes para los que vamos a diseñar. Recordemos, en nuestro rol de diseñadores curriculares, pues los desafíos que tratamos de resolver no son nuestros desafíos, son más bien los de nuestros estudiantes. Por ello, es muy importante empatizar para comprender cómo son, qué es lo que piensan, qué es lo que quieren, qué es lo que sienten, qué es importante para ellos.
Precisamente, en este taller vamos a reconocer dos herramientas, siendo estas el mapa de empatía y el perfil del usuario, que nos van a servir para fortalecer ese proceso con nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque yo todo el rato les estaba hablando de poner al estudiante en el centro, de reconocer sus gustos y sus intereses, y ustedes me van a decir, bueno, ¿y cómo? Pues aquí lo vamos a ver, vamos a brindarles a ustedes una herramienta que hemos diseñado y que nos va a servir para que ustedes puedan reconocer esos gustos y esos intereses de sus estudiantes. Luego tenemos entonces la fase de definición. Entonces, en esta fase, digamos que encontrar como un significado de las observaciones para convertirlas en oportunidades concretas de diseño. Aquí es muy importante el pensamiento convergente. Profesores, ¿por qué es fundamental para definir el problema a la luz de nuevos hallazgos? Y en este momento, donde se recomienda, entonces, en primera instancia, contar historias de los estudiantes a partir de las observaciones realizadas, compartir hallazgos e historias inspiradoras, ordenar y condensar pensamientos. Ya por último, definir perspectivas y formular oportunidades de diseño. También, digamos que al final de esta fase, nosotros vamos a poder usar ilustraciones y diagramas para simplificar la información recolectada. Por ejemplo, esos organizadores gráficos con los que nosotros contamos en las diferentes aplicaciones de Office 365 nos podrían servir para organizarnos mejor. Pasamos luego pues a la fase de ideación. Entonces, idear supone la generación de muchas ideas para encontrar una idea visionaria. ¿O no? O de pronto no les ha pasado que ustedes le están dando vueltas y vueltas a algún tema y se les ocurren mil ideas, pero ya después ustedes se enfocan y dicen, ok, de las mil ideas, esta creo que es la más apropiada, creo que es la que más se adapta a mis necesidades. Entonces, para esta fase, pues debemos disponer de un equipo de trabajo, entonces como con recursos que son los lápices, los post-its, marcadores, colores y además un espacio idóneo que permita fluir las ideas. Entonces, recordemos que la ideación es una actividad dinámica y su duración pues va a depender del reto a resolver, depende de esa problemática o de esa pregunta que nosotros nos planteamos en el aula. Aquí tenemos una premisa muy interesante para la fase de ideación y es que no hay malas ideas. No me comencemos a acobardar a nuestros estudiantes. Recordemos que en la fase de ideación necesitamos un proceso de pensamiento divergente, en donde más es mejor. En esta fase, digamos que también reconocemos que agrupar ideas, por ejemplo, por categorías puede ser interesante. Y luego podríamos, no sé, por ejemplo, votar por las ideas favoritas. De esta forma, estamos propiciando esa idea de más es mejor, estamos haciendo que todos nuestros compañeros, nuestros estudiantes trabajen colaborativamente, que generen sus ideas, que hagan sus aportes y posteriormente pues escogemos la que más se adapte a nuestras necesidades. Luego vamos a pasar a esta fase de prototipado. En esta fase digamos que es momento ya de aterrizar esa idea, de traerla a un plano físico, precisamente de esa idea sobresaliente que ya hemos escogido previamente. Entonces, en la fase de prototipado será necesario experimentar, compartir y refinar las ideas que nos permitan resolver el reto de diseño. Algunos ejemplos de prototipado pueden ser storyboards, diagramas, historias, maquetas. Lo sería también un modelo, juegos de rol, un organizador gráfico. Digamos que todos esos elementos que sean producciones de nuestros estudiantes, nosotros los vamos a conseguir como prototipos. Luego de realizar esos prototipos, pues será necesario crear un espacio de retroalimentación para poder identificar los aspectos que se deben mejorar como producto, pues que lleva a los estudiantes a ponerlos a prueba si realmente conocen, si realmente comprenden su temática. ¿Por qué? Porque en ese proceso de retrospección, de retroalimentación, nosotros también debemos dar cuenta de qué tanto conocemos esa herramienta, qué tanto hemos aprendido y esto también nos va a servir para identificar nuestras falencias y nuestros aciertos. Muchas veces nuestras actividades consisten en ponerlos a hacer prototipos, los productos, productos y más productos. Y más adelante nos encargamos con una evaluación de comprobar, de poner a prueba, de revisar. Pero, ¿y por qué no poner a prueba esos prototipos? ¿Por qué no testear esos prototipos que estamos obteniendo? Entonces, para eso es que llegamos a nuestra fase de evaluación o de testeo. Precisamente en esta última fase, el testeo es donde se pone a prueba el prototipo con el fin de revisar si este da solución o no a la problemática.
Es importante realizar un seguimiento de lo que va pasando durante la aplicación de la solución para realizar una planificación de ajustes a ese prototipo. Y miren pues que esto como que nos conecta precisamente con la idea de ese rol de investigador por parte del docente, que muchas veces lo dejamos allí abandonado, que muchas veces de pronto se queda relegado porque tenemos que dar clases, porque tenemos que cumplir con 1000 formatos, porque tenemos que cumplir con tiempos y entonces el investigador a veces se queda. Entonces aquí, en esta fase de evaluación o de testeo, nosotros podemos sacar que brote a flor de piel esa parte investigadora que tenemos nosotros implícita como docentes. Entonces, ¿será que testeamos? ¿Será que nuestros estudiantes testean nuestros productos? Bueno, digamos que es algo como para reflexionar. Desde la perspectiva del docente, ¿será que falle, que falte, digamos que en la empatía? De pronto, si definimos mal un desafío, ¿será que la idea que escogimos será la correcta o no para pues llegar a esos gustos a mis estudiantes? Entonces, es también hacerme una retrospectiva, es cuestionarme, es decir, ok, ¿será que sí? ¿Será que escogí bien? ¿Será que entendí bien qué era lo que quería mi grupo de estudiantes? Para eso es esa fase de testeo, para que nos cuestionemos y para que de pronto, si nos tenemos que devolver, lo hagamos con total tranquilidad, porque digamos que es el objetivo. Entonces, como esta metodología pues, del design thinking comienza a fortalecer no solamente la relación, la comunicación con nuestros estudiantes, sino también el proceso de planeación curricular y más allá, nuestra perspectiva, también más allá de este proceso de planificación, pues nuestra perspectiva como investigador en el aula. Entonces, recordemos pues que en este taller nos centraremos en la fase de empatía y veremos dos herramientas que nos ayudarán a mejorar nuestra planeación curricular. Entonces, ahora sí, fíjense que llegamos a este llamado mapa de empatía. El mapa de empatía nos va a servir para conocer y para entender mucho mejor al público objetivo, es decir, a nuestros estudiantes, porque en últimas es para ellos para quienes nosotros vamos a diseñar esa planeación curricular, porque en últimas sí, nosotros nos podemos sentar a escribir y todo, pero nos tenemos que sentar a escribir con un objetivo y el objetivo es satisfacer las necesidades, los intereses de esos estudiantes y cumplir también con esos contenidos que nosotros debemos dar, porque pues la universidad, la academia en sí, no es solamente para conocer a nuestros estudiantes a un nivel más personal, sino para formarlos de forma íntegra, para fortalecer este proceso de formación profesional en el que seguramente ustedes llevarán mucho tiempo trabajando. Entonces, ese mapa de empatía nos va a permitir realmente ponernos en los zapatos de nuestros estudiantes y tener un conocimiento más profundo sobre ellos, sobre su personalidad, sobre su entorno, sobre su visión del mundo y sobre sus necesidades y sus deseos. Nosotros, como profesores, lo que hacemos generalmente en nuestra planeación curricular es plantear lo que nos parece, lo que nosotros creemos que es lo que quieren nuestros estudiantes, sin profundizar mucho más en ello. Pero pues muchas veces suponemos y seguimos suponiendo y realmente no partimos exactamente de conocer ese contexto real de nuestro grupo, sino de lo que a nosotros nos parece, de lo que nosotros creemos, que no es porque nosotros seamos mala clase, porque lo hagamos de mala intención, no. Entonces, en este taller es lo que queremos es fortalecer eso. Es decir, ok, vamos a pensárnosla de forma diferente, vamos a pensárnosla con relación a nuestros estudiantes, esos muchachos que vemos día a día, no sé si a través de una pantalla o a nivel presencial, creo que una profe me dijo que ya estaban presencial. Entonces, a ese grupo que es al que va dirigida, en últimas, la planeación curricular. Nos damos cuenta, pues, en este formato que están teniendo en pantalla, que es un ejemplo. Entonces, el mapa de empatía lo que hace es generar una ruta a través de diferentes cuestionamientos a nuestros estudiantes para reconocer su voz, sus gustos, sus intereses. Entonces, este mapa de empatía nos permite reconocer a nuestros estudiantes a nivel individual o grupal, rasgos de como quién es, qué es lo que lo influencia, qué escucha, qué le dicen sus amigos a nivel familiar, por qué escucha lo que escucha, digamos que de su ambiente. Entonces, a través de la pregunta, ¿qué ve? ¿Qué mira? ¿Qué es lo que lee? ¿Qué comportamientos observa en los demás? Desde su comportamiento, entonces podemos indagar qué dice y qué hace. ¿Qué le escuchamos decir al estudiante con frecuencia? ¿Cómo se comporta en público? ¿Cuáles son esas actividades favoritas que a él le llaman la atención?
de sus estudiantes, perdón, de sus intereses, qué piensa y qué siente, qué es lo que más le importa o lo que lo motiva, qué le aburre, qué le disgusta, qué es lo que lo entristece, qué lo frustra. Entonces, desde sus dolores podemos ver cuáles son sus miedos o sus frustraciones, a qué le teme, desde lo más simple hasta lo más profundo o lo más complejo. De conocer, pues, también cuáles son sus expectativas, cuáles son sus deseos y necesidades, cuáles son esos planes a corto, mediano y largo plazo. Yo creo que ustedes tal vez estén de acuerdo conmigo en que una cosa son nuestros muchachos de primeros semestres y otra cosa muy diferente son los muchachos ya de últimos semestres. Uno se la piensa de formas muy diferentes, uno ha pasado por diferentes procesos que lo llevan a madurar, a pensarse las cosas desde otro punto de vista. Entonces, para eso nos sirve el mapa de empatía, porque seguramente podemos aplicar este mismo instrumento con la clase de, no sé, de matemáticas uno con primer semestre de administración de empresas y después por allá en matemática financiera 5. Entonces podemos aplicar el mismo instrumento al mismo estudiante y vamos a encontrar cosas completamente diferentes. Entonces, toda esta información será muy importante para retroalimentar ese diseño de planeación curricular. No solamente para fortalecer ese vínculo de empatía con nuestros estudiantes y hacer que las cosas fluyan pues de mejor manera, de una manera más orgánica dentro del aula, además pues de retroalimentar el currículum, pues teniendo información correcta, información de primera mano, específica del contexto real de nuestros estudiantes y no con suposiciones. Digamos que luego de ver este mapa de empatía en el cual nosotros podemos indagar, investigar, conocer sobre nuestros estudiantes, vamos a pasar a algo llamado el perfil del usuario. Entonces, esta herramienta lo que hace es pues seleccionar un conjunto de características que nos permitan separar a los estudiantes de en varios grupos. Recordemos, digamos, pues que para poder diseñar hay que definir un público objetivo. Entonces, nuestros estudiantes hay que reconocerlos. Los perfiles de usuarios suelen incluir información como las necesidades, los objetivos, el comportamiento y las expectativas de nuestros estudiantes. El perfil de usuario nos permite profundizar en las características y las necesidades de nuestros estudiantes. Y así pues nosotros vamos a poder guiar esa conceptualización del diseño de la planeación universitaria, poniendo a nuestros estudiantes en el centro del proceso de diseño. Fijémonos en este ejemplo de plantilla, de perfil de usuario. Estas dos plantillas, la que acabamos de ver y esta que tenemos en pantalla, entonces, tanto el mapa de empatía como la del perfil de usuario van a ser compartidas por mi compañero Milton a través del chat de Teams. Las pueden revisar, las pueden descargar en PDF, pueden tenerlas como un referentes para generar unas propias o también pueden utilizar estas. Entonces, posiblemente ustedes se estén preguntando, bueno, ¿y cómo aplicar esas herramientas en grupos muy grandes? Porque yo entiendo que ustedes no tienen grupos personalizados, no van a tener 5 estudiantes por curso, sino, no sé, tendrán 20, 30, no sé cómo sea exactamente. Y además de que ustedes no dan un solo curso, entonces dan varios cursos, son muchos estudiantes los que ustedes ven, entonces van a decir, no, pues sí, Daniela, suena muy bonito y todo, pero ¿yo cómo voy a hacer eso con 200 estudiantes que yo tenga el semestre? Entonces, para ello, nosotros recomendamos implementar una técnica llamada Philip 66. Entonces, consiste en realizar un levantamiento de toda la información con el mapa o con el perfil de usuario de la siguiente manera. Entonces, una puede ser a través de un trabajo colectivo. Entonces, consiste en tomar a nuestro grupo de estudiantes y dividirlo en 6 grupos pequeños. A cada grupo regalarle 6 minutos para que hable sobre ese formato. Entonces, digamos que la idea es que los socialicen, que se cuenten, que se respondan entre ellos mismos. Y al cabo de esos 6 minutos, cuando finalice el tiempo, pues un representante de cada grupo nos va a comentar acerca de lo que se piensan acerca de esas plantillas, o sea, qué fue lo que se respondieron, qué fue lo que se enteraron. Y así vamos a poder recopilar la información y se puede ir poniendo en un formato más generalizado. La idea aquí no es cargarnos de trabajo, no es que digamos, ok, tengo que cumplir con mis planeaciones,
tengo que cumplir con mis clases, con mis parciales, con mis formatos, porque también tenemos formatos, no, sino la idea de nosotros es mejorar ese currículum con nuevas estrategias. Entonces, otra opción que nosotros les podemos ofrecer o que les recomendamos más bien para captar esa información que necesitamos para poder hacer nuestro diseño es ponerla en un formulario de Microsoft Forms. Entonces, de esta forma, realizamos un formulario con la herramienta de Office Microsoft Forms y ellos van a poder contestarla y ustedes como docentes van a poder tener esas respuestas digitalizadas. Entonces, Forms nos va a arrojar un Excel con las respuestas y de esta forma vamos a poder analizarlas. Entonces, verán que este proceso del que estamos hablando, este proceso de empatía, va a ser fundamental en el design thinking. Entonces, ok. Y acá nos vamos a hacer una pregunta clave y es, ¿y por qué implementar el design thinking en la planeación de programas educativos? O sea, yo, ¿por qué voy a hacer todo eso? ¿Por qué voy a usar ese mapa empatía, ese perfil de usuario? ¿Por qué me voy a poner a hacer un formulario en Microsoft Forms o de pronto a coger la estrategia Philips 66? ¿Por qué voy a hacer esa vaina? Entonces, aquí les vamos a mostrar 4 razones de por qué implementarlo en el ámbito educativo. Entonces, ¿por qué implementar el design thinking en la planeación de programas educativos? Porque nos permite comprender realmente a nuestros estudiantes y generar una verdadera empatía con ellos. Ok, ¿y por qué? ¿Por qué más implementar ese design thinking? En segundo lugar, porque nos va a definir el enfoque y las características que tendrán las experiencias de aprendizaje teniendo en cuenta su contexto real, porque también nos va a brindar el lugar de protagonismo a nuestros estudiantes y va a activar su motivación, lo cual incide directamente en la mejoría de su proceso de formación profesional. ¿No les parece? Porque tengamos en cuenta cuando a uno no le interesa una clase, cuando a uno le parece muy ladrilluda, cuando de pronto es compleja, cuando uno no entiende, uno como estudiante tiende a desmotivarse. Y uno como estudiante tiende a decir, ay, no, esto no es lo mío. Entonces, cuando nosotros activamos esas motivaciones intrínsecas de los estudiantes, cuando activamos eso que los mueve, eso que los llama, que les guste, pues eso va a hacer que directamente su proceso de formación profesional vaya en auge. Es decir, la activación de las motivaciones intrínsecas de los estudiantes está directamente relacionada con el proceso, con la mejoría, la evolución, el avance en su proceso de formación profesional. Ya por último, ¿por qué implementar ese design thinking? Pues porque nos da solución a problemáticas identificadas en el contexto real del grupo de estudiantes. Es decir, no estamos bajo supuestos, bajo lo que nosotros creeríamos, bajo lo que nos parece, sino que estamos acotando o estamos, digamos que, trabajando sobre ese contexto real, ese contexto inmediato en el que nosotros nos encontramos inmersos. Recordemos, el design thinking es un proceso creativo, es un proceso empático que realmente pues lleva a tener esa planeación educativa pensada desde la perspectiva de nuestros estudiantes y no con esa suposición. Supongamos que deberían ver este tema. Supongamos que tendrían que tener estos subcontenidos. Suponemos que deberían tener esas actividades. Entonces, sí, efectivamente es súper importante los contenidos. Es muy importante cumplir, enseñar, pero es muy importante enseñar de qué manera, enseñar a qué costo. Si nos vamos a parar como docentes a hablar y hablar y hablar en el aula y nuestros estudiantes ahí como sentados, o si vamos a hacer que nuestros estudiantes sean protagonistas de su proceso, que sus estudiantes se sientan aprendiendo y haciendo, porque digamos que esas son las dos caras de la moneda, o nosotros digamos que compartimos información e información e información o enseñamos, que es diferente. Y de pronto ustedes se habrán encontrado en la vida con personas que uno dice, es muy buen investigador, esta persona, este hombre, esta mujer, lo que sea, investiga muy bien, pero no enseña de la misma forma. Entonces, es esto en lo que nosotros nos estamos preparando. Es para esto ese taller. Es para pensarnos de forma tal en que nuestros estudiantes sean escuchados, en que tengamos en cuenta la voz e intereses de ellos mismos y que de esta manera nos planeemos ese currículum que lo que haga es tener en cuenta ese contexto, tener en cuenta a los estudiantes y transmitir el conocimiento de la forma más efectiva posible.
Bueno, ahora ya nos vamos adentrando en el game design. Entonces, ese game design yo me imagino, y por esa imagen que ustedes tienen aquí en la derecha, esa nube con ese control de Play, creo que es, con el muchacho ahí con una diadema en un computador, ¿a qué le suena ese game design? ¿Nos suena a videojuegos? ¿Nos suena a juegos análogos? ¿Nos suena a qué suena ese game design en nuestra aula? Entonces, los invito a que nos contesten esa pregunta en nuestro chat. Entonces, ¿a qué nos suena el game design en el aula educativa, en nuestra Universidad Militar Nueva Granada? Recuerden muy bien, mis profes, estamos invitándolos a que nos cuenten a través del chat a qué les suena ese game design en el aula. Entonces, por aquí Oscar nos cuenta que le suena como a implementar esas herramientas de juego para aprender. Maricel nos dice que es una estrategia para desde el juego desarrollar pensamiento crítico para aprender y evaluar además. Diego nos dice que es para rescatar al Homo ludens. Ok, Diego. Cecilia nos dice que es para aprender jugando. Aquí quiero hacer una aclaración y es que es común que nosotros con estas metodologías disruptivas del game design, del design thinking, en especial la segunda, o sea, el game design, digamos que hagamos énfasis a que vamos o lo relacionemos con este modelo de em, jugar, ¿cómo se llama? Aprender jugando. O sea, ese modelo en el cual nosotros diseñamos juegos para el aprendizaje de los estudiantes y no, en este caso nosotros no hablamos de eso. Nosotros estamos hablando aquí es de traernos esos elementos de los juegos, ya sean análogos o digitales, y esos elementos involucrarlos en nuestra aula, es decir, adaptarlos, mejorarlos, digamos que traernos lo mejor de esa metodología para el aula de clases, pero nosotros no estamos diseñando juegos. Aquí nos cuentan que también es pedagogía a través de diseños interactivos y digamos que estas respuestas nos sirven mucho. Uno, para mejorar esa interacción entre nosotros, para que no crean que esto es como algo muy unidireccional, donde yo solamente hablo y hablo, sino para que estemos todos en la misma sintonía. Entonces, eh, digamos que cuando nos vemos esa imagen, pues entonces nos está dando ciertas ideas, entonces nos está hablando como de una nube, entonces ya estamos hablando como de la web, de ese guardado automático, estamos hablando aquí de un control, entonces, ok, eso tiene que ver algo con juegos, pero como les comenté hace un momento, nosotros no estamos diseñando juegos, estamos trayéndonos los elementos, digamos que fundamentales o más interesantes de los juegos para nuestras clases, para nuestro diseño. Entonces, digamos que precisamente el game design nos va a permitir crear todo un sistema de reglas, de desafíos, de misiones y de recompensas, lo cual en primera instancia sonaría mucho a juego. Pero resulta que esto lo que hace es buscar motivar a las personas a participar en las experiencias de aprendizaje que se diseñen para ellas. No son sino más que una excusa para que los estudiantes reconozcan esas estrategias de aprendizaje y se involucren mejor en estas. También pues pretende crear experiencias lúdicas en donde los estudiantes puedan aprender, puedan socializarse y puedan expresarse conceptual y artísticamente. Precisamente el game design retoma los elementos más interesantes que tiene el juego y los lleva a un espacio donde el objetivo no es solamente el ocio y el entretenimiento, sino que llega a ese espacio de ese campo educativo y lo que prima es el objetivo de aprender y de conocer. Entonces, para ello, nos vamos aquí a una estructura lúdica que es propia del game design. Entonces, uno de los elementos que tiene el game design para la creación de juegos, netamente es una estructura lúdica conformada por 5 elementos. ¿Por qué les digo que esta es la estructura para la creación de juegos? Porque son los elementos que tiene en cuenta el game design y son esos elementos que nosotros nos vamos a llevar, que vamos a traspolar a nuestro ámbito educativo y que nos van a ayudar a crear esas experiencias significativas para nuestros estudiantes. Entonces, el primero
Entonces tenemos como los deseos y las necesidades. Entonces mírenlo acá, en la parte superior izquierda más o menos. Entonces, es decir, que realizan como un estudio de esos nichos poblacionales. Entonces, no es como que haya un juego así como para todo tipo de personas. O sea, un juego que jueguen así como los niños desde los, no sé, 5 años hasta las personas de 80 años. No es como tan así. Entonces, digamos que crear un juego así, pues resultaría algo complejo. No es imposible, pero sería muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es enfocarnos, especializarnos en un grupo, escoger una categoría de videojuego, entonces, de acción, de aventura, de terror, de retos. Entonces, hacia el aula, lo que vamos a tener es diferentes tipos de estudiantes. Cuando empecemos a hablar del segundo taller de gamificación, desde ahí vamos a relacionar esos tipos de estudiantes con esas formas de evaluación. Luego, estos creadores de juegos lo que hacen es plantearse unos objetivos de la experiencia ludificada. Entonces, esos objetivos van a obedecer a lo que nos hemos planteado, a esas metas que nos hemos planteado. ¿Qué es lo que queremos lograr con ese juego? Ellos van a plantear posteriormente unos desafíos, unas misiones con las que van a enfrentar a los participantes. Después o posteriormente, ellos van a configurar una progresión. Entonces, esa progresión les va a mostrar como la curva de dificultad y esa curva de aprendizaje. Y por último, vamos a tener unas recompensas para motivar a sus jugadores. Si ustedes se fijan, son estos los elementos como claves en la creación de un juego, pero todos esos elementos nosotros los podemos involucrar en nuestra aula, en nuestras experiencias. Entonces, eh, digamos que esta estructura lúdica que se plantea pues para la creación de videojuegos tiene cabida dentro del ámbito educativo. ¿Y por qué? Luego, ¿acaso nosotros no reconocemos los deseos y las necesidades de nuestros estudiantes? El día de hoy ya nosotros a través del design thinking con el mapa de empatía y con el perfil del usuario, entonces digamos que nos dimos cuenta cuál es la manera de indagar por ese mundo de aspectos que nos servirán para mejorar nuestro currículo. Es decir, con ese mapa de empatía, con ese perfil del usuario, nosotros ya estamos conociendo, estamos investigando cuáles son esos deseos y esas necesidades de nuestros estudiantes que son nuestro público objetivo. Luego tenemos los objetivos, entonces que también los definimos nosotros en nuestra programación y en nuestra planeación. No me van a decir que nosotros no nos planteamos objetivos en esos, ¿cómo le llaman? Sílabus de las materias, en esas planeaciones de nuestros debidos programas. Entonces, estos objetivos, entonces, que nosotros planteamos con nuestros currículums, son los que vamos a vamos a buscar cumplir. Entonces, luego de esto pasamos acá a esos desafíos en los juegos análogos o en los juegos digitales y resulta que tenemos esos desafíos que nos plantean que son similares en nuestras aulas de clase. Los desafíos que nosotros tenemos son a manera de actividades, los retos son a nuestros estudiantes y digamos que la creación de videojuegos supone una progresión. Entonces, a medida que vamos avanzando, la dificultad también va aumentando en el videojuego. Pero ¿qué pasa? Que aquí nosotros no buscamos frustrar y tampoco en el aula. Nosotros vamos aprendiendo el contenido desde los más simples a los más complejos. O me van a decir que ustedes van a empezar con lo más complejo. No sé si estamos en matemáticas, entonces, ¿qué era lo que uno veía en matemáticas? Digamos que sumas. Entonces uno empieza primero conociendo los números, luego de los números empieza a hacer operaciones básicas, suma, resta, luego pasa a la multiplicación, a la división, división por tres cifras. Entonces yo no creo que nosotros digamos no, vamos a empezar por división de tres cifras, no importa que no conozcan los números, ¿no? Nosotros también tenemos esa curva de progresión y esa curva de aprendizaje de los estudiantes. ¿Por qué? Porque deben comprender un tema, apropiar su tema para poder pasar al siguiente. ¿Por qué? Porque son bases y porque los vamos a necesitar a lo largo de todo nuestro semestre. Em, Luego de ello, entonces ya vamos a hablar entonces las recompensas que las veremos en nuestro segundo taller, en donde tendremos cómo ofrecer esas recompensas en el ámbito educativo a través de un sistema gamificado de evaluación, el cual no busca calificar, no busca evaluar al estudiante con la nota meramente, sino busca motivarlo, busca alentarlo a que llegue a ese objetivo que nosotros nos hemos trazado. Entonces, acá vemos un ejemplo muy interesante de cómo llevar esa estructura lúdica que propone el game design al momento de generar videojuegos,
pero llevárnosla, traspolarla a nuestro ámbito educativo. Entonces, fíjense bien, no estamos diseñando juegos, pero sí estamos trayendo esos elementos tan importantes de los juegos y traspolándolos a nuestra aula, a nuestro modelo, a nuestro diseño de experiencia. Entonces, tengamos en cuenta que, por ejemplo, sus objetivos pueden ser a corto, a mediano y a largo plazo, que los desafíos trabajan en conjunto con los objetivos. Entonces, crecen como en complejidad los desafíos cuando los estudiantes avanzan en ese proceso de aprendizaje. Entonces, son esos obstáculos a vencer. Son esos como acertijos a resolver, lo que les contaba de las divisiones. Entonces, yo empiezo aprendiendo a dividir por una cifra, pero ya después aumentamos el nivel de dificultad por 2 cifras, por 3, y ya cuando llegamos al nivel leyenda, yo no sé si habrá alguien que acá divida por, no sé, 5 cifras, eso ya soy leyenda con eso. Entonces, hasta este momento, quiero resaltar 3 puntos claves en este design thinking, en este game design para la planeación de programas significativos. Entonces, lo primero, para conocer los deseos y las necesidades de nuestros estudiantes, vamos a aplicar esa primera fase del design thinking, que es la fase de empatizar. Es ahí donde vamos a hacer uso de esos mapas de empatía, de esos perfiles de usuario. Lo segundo, para crear la planeación de los programas educativos, nosotros lo que vamos a hacer es implementar la estructura lúdica del game design y haciendo que pues tomando esos elementos, esos objetivos, esos desafíos y esa progresión. Y tercero y último, vamos a implementar un sistema gamificado de evaluación. Aplicaremos un sistema de recompensas, el cual lo desarrollaremos en nuestro próximo taller, que precisamente se enfoca en eso, en sistemas gamificados de evaluación. Luego, ahora bien, vamos a pasar a este caso resuelto. Entonces, como les contaba al comienzo, cuando les decía qué temas íbamos a abordar en estas casi 2 horas de trabajo, no se trata de coger y hablar y decir, pues, y plasmarlo todo en un papel y que quede muy lindo y que suene súper interesante, que suene súper guau, sino de aterrizarlo, de darnos cuenta de que realmente lo podemos hacer, de que de verdad, esto se puede lograr, de que en la universidad lo podemos lograr, porque uno va a decir, no, solo los juegos son para los niños, no, eso les va a funcionar con primaria, con bachillerato, pero no, en la universidad funciona. ¿Y por qué funciona? Porque somos seres pensantes, porque somos seres que sentimos, porque debemos fortalecer esa empatía para conocer a nuestros muchachos y para saber a qué le vamos a apuntar. La militar conozco, sé que tiene muchos programas como que en todas las disciplinas más o menos. Entonces, de pronto este docente de, no sé, arquitectura versus el docente de filosofía o el de ingenierías, el de administración de empresas va a decir, bueno, ¿y cómo? ¿Me van a decir que no se puede? No, no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque la idea es aprender. Y para esto es el caso resuelto, para que nos demos cuenta de cómo podríamos aplicarlo, para que le demos un contexto a todo lo que hemos visto. Entonces los invito a que me acompañen aquí con este caso resuelto. Entonces, fíjense muy bien. Lo primero que tenemos, entonces, es un perfil de usuario, uno que ha sido, pues aquí, digamos que diligenciado por algún estudiante de una institución de educación superior. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos cuenta ese estudiante. Entonces, en primera instancia, en este perfil vamos a tener el nombre, la edad, la carrera, el semestre, el lugar de residencia y los pasatiempos. Es decir, vamos a tener como una vista muy, muy general, un panorama muy chévere sobre lo que es nuestro estudiante. Entonces, en primera instancia, nos dice que es un estudiante que ha identificado la necesidad de desarrollar competencias digitales para adaptarse a las nuevas dinámicas del entorno educativo y laboral debido pues a la actual situación de emergencia sanitaria. Este muchacho que estudia diseño gráfico tiene 23 años, se encuentra en noveno semestre y es soltero. Entonces, algo muy interesante, y no sé si ustedes como docentes se lo han preguntado, y es el hecho de que con esta pandemia, digamos que habíamos hablado no, empezamos a hablar sobre esa importancia de fortalecer las competencias digitales. ¿Y por qué esas competencias digitales? Porque la pandemia a nosotros nos tomó por sorpresa, porque fue de un momento a otro cuando
cuando estábamos nosotros en nuestra normalidad, cuando veíamos que tal vez el COVID-19 estaba afectando a países asiáticos, a países europeos, pero aún así se encontraba lejos de Colombia según nosotros. Cuando llegó que fue lo primero que declaró Claudia López, esa, bueno, ese fin de semana de confinamiento como de preparación, que fue la que declaró como ese fin de semana, en donde todos nos encerramos. Y donde lo primero que hicieron fue los colegios públicos cerrarse. Se empezaron a cerrar los colegios privados y dijeron, listo, nos vamos a la virtualidad. Y los docentes universitarios, pues ni se diga. Todos nos vamos a la casa, todos trabajamos desde la casa. ¿Y cómo? ¿Con qué? O sea, fue un momento en el que nos tomó por sorpresa, donde nos tomó de pronto sin preparación, de pronto sin conocimiento alguno y nos tocó aprender. Nos tocó aprender sobre la marcha, nos tocó empezar a capacitarnos, videos, preguntas, necesito hacer esto, necesito hacer lo otro. Y algo muy interesante o algo que yo resalto mucho es esa capacidad de resiliencia que brotó de nosotros. Es que nos dimos cuenta que podíamos y que nunca lo habíamos hecho. Tal vez nunca lo hemos hecho. Tal vez aquí hay docentes de formación virtual donde de pronto están mucho más familiarizados con el tema. Pero para esos docentes que estaban en la presencialidad, de pronto duraron toda su vida en la presencialidad y ¡boom! De sorpresa llegó la virtualidad, pues nos tocó aprender, nos tocó buscarnos las herramientas, ver cómo nos hacemos las clases, que al comienzo eran más duras, pero con el paso del tiempo, entonces íbamos aprendiendo, íbamos mejorando, íbamos en constante evolución. Entonces, esas competencias digitales son muy importantes hoy en día. Esas competencias digitales son aquellas a las que digamos que deberíamos apuntarle desde las diferentes carreras, no solo de diseño gráfico, ni desde las licenciaturas, sino de todas en general. ¿Por qué? Por esa formación integral. Entonces vamos a ver, entonces en su personalidad, él nos cuenta que él es extrovertido, que es creativo y que es muy sociable, pero nos vamos a encontrar con estudiantes que tal vez no son extrovertidos, sino introvertidos, que no son muy sociables o también son muy sociables. En las aulas de clase nosotros tenemos todo tipo de estudiantes, nosotros podemos reconocerlos a todos. Tenemos entonces los objetivos del estudiante. Entonces, fíjense que él mismo tiene sus propios objetivos. Esos objetivos que, digamos que van a ir de la mano con los objetivos que nosotros planteamos desde nuestros currículums, desde nuestros diseños de experiencias. Entonces, es un objetivo. El primer objetivo es desarrollar competencias digitales para desenvolverse en la nueva realidad. Y es cierto, la pandemia nos cambió por completo. Y así como yo les decía en algún momento, nos trajo cosas negativas, inevitablemente indiscutiblemente, también nos trajo cosas positivas. Entonces, su segundo objetivo es conocer las plataformas digitales de comunicación para continuar socializando con sus amigos de la universidad. Y es que tengamos en cuenta que cuando nos encerramos, pues todos quedamos hablando de pronto por WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, pero no es lo mismo. Tal vez de pronto nos hacía falta volver, de pronto nos hacía falta volver a ver a nuestros estudiantes, volver a tener esa interacción que tal vez teníamos, y si estamos desde la virtualidad, pues entonces fortalecer esa interacción, fortalecer esas clases, mejorarlas, estar en una constante evolución, tanto para ellos como para nosotros. Luego llegamos a cuáles son las motivaciones de nuestros estudiantes. Tenemos que, tiene tres motivaciones. Entonces, una es crear piezas gráficas que impacten de manera positiva en la sociedad. Una segunda motivación y es dar a conocer su trabajo por medio de un portafolio. Entiendo que para los diseñadores gráficos, para los estudiantes de cine y televisión, para los estudiantes de fotografía, ellos no hacen como una hoja de vida, un currículum vitae, sino ellos hacen un portafolio. Entonces, esto es lo que él quiere, dar a conocer su trabajo de esta forma, hacer parte de una red digital de diseñadores gráficos. Entonces, él le está apuntando con toda a su carrera, a su profesión, a decir, ok, tengo que fortalecer mi profesión, tengo que fortalecer esa formación que ya he recibido y que ya está culminando, pues dado que se encuentra en noveno semestre. Tenemos algunas barreras. Entonces, fíjense que tiene vacíos en competencias digitales, vacíos que seguramente tenemos todos nosotros o que en algún momento las tuvimos. Entonces, como que cuando llegó la pandemia, nos tocó empezar a llenar esos vacíos, nos tocó empezar a aprender y lo hemos logrado y lo hemos sacado adelante y eso es maravilloso. Luego, otra barrera es que él tiene el imaginario de que los nativos digitales aprovechan mejor los medios tecnológicos. Entonces, aquellas personas que han sido nativas digitales, que todo el tiempo han estado inmersas
digamos que todo en este como sistema o ecosistema tecnológico. Entonces van a conocer un poco más, sí, van a conocer un poco más, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos conocer, no podamos aprender, no podamos volvernos diestros, porque claro que lo podemos hacer. Entonces, digamos que esto es con respecto al perfil de usuario que ha diligenciado un estudiante universitario. Entonces, aquí digamos que este perfil lo que hace es darnos una idea de lo que sería o de lo que nos llevaríamos, de lo que seguramente tendríamos en un barrio por el grupo general. O sea, nos sirve de pronto como para generar un poquitico. Ese perfil nos permite fortalecer la comunicación con el estudiante, reconocer que el docente también tiene afinidades con sus estudiantes, que el docente también tiene un sentir, que tiene unos intereses y unas preocupaciones, así como unas expectativas. Entonces, esta información nos va a servir para retroalimentar la planeación curricular que a continuación observaremos en un modelo tipo estructura lúdica. Entonces, fíjense, mírenlo acá. Entonces, acá entonces tenemos un ejemplo de la planeación curricular desde la perspectiva de la estructura lúdica. No queremos decir, pues, digamos que ustedes deban migrar a ese formato, no, en absoluto, sino que queremos mostrarles cómo a través de la estructura lúdica del game design podemos realizar nuestra planeación curricular y la podemos fortalecer teniendo en cuenta la voz de nuestros estudiantes, sus intereses y sus expectativas. Entonces aquí la temática a desarrollar en esta estructura lógica son las competencias digitales. En esas competencias digitales, entonces vamos a tener lo primero que es un objetivo de aprendizaje. Entonces el objetivo que nos hemos trazado es el de desarrollar competencias digitales mediante la exploración de diferentes herramientas del ecosistema Microsoft para potenciar su uso y gestión en los dispositivos tecnológicos. Así pues nos hemos planteado 4 desafíos. Entonces el primero es presentar una temática por medio de una presentación, valga la redundancia, con subtítulos en PowerPoint. Luego tenemos un segundo desafío en el cual los estudiantes van a conformar equipos de trabajo para investigar las siguientes herramientas. Power Automate para la gestión de procesos automáticos, OneDrive para los recursos compartidos y SharePoint para bibliotecas de contenido, herramientas inclusivas, herramientas que hacen parte de este ecosistema de Office 365. Ya llegamos a nuestro tercer reto y es que posteriormente estos estudiantes se van a reunir en una sala conjunta de Teams para compartir los descubrimientos y hallazgos sobre las herramientas investigadas. Ya por último desafío, tenemos que esta investigación realizada por los estudiantes se recopilará en OneNote con contenidos de herramientas externas. Entonces, fíjense bien que hasta el momento estamos, digamos que tenemos esta estructura lúdica adaptada a nuestro ámbito educativo, a nuestra clase, donde nos hemos planteado unos objetivos, unos desafíos en los cuales ellos van a potenciar sus habilidades en PowerPoint, en Teams, en OneNote y en SharePoint. También pueden usar herramientas externas como SketchUp, PHP, YouTube. Digamos que desde estos desafíos estamos potenciando todas estas habilidades. Ay, perdón. Luego tenemos un progreso. Entonces, ¿cómo vamos a ver ese progreso? ¿Cómo es que nosotros vamos a darnos cuenta si nuestros estudiantes realmente están avanzando? Pues miren, van a utilizar el OneNote como un instrumento para compilar la información en una web interactiva en Sway. Ahorita nosotros vamos a ver cómo crear una página en Sway. Y por último, tenemos esas recompensas de las que hemos hablado y de las que vamos a andar en nuestros próximos talleres. Entonces, resulta que cada grupo de estudiantes va a presentar su página web en Sway y los demás estudiantes van a poder usar las insignias para poder calificar el trabajo presentado. Perdón. Estas insignias están embebidas dentro de Microsoft Teams. Entonces, ¿cuáles son las recompensas? Yo presento mi trabajo, muestro todo lo que yo hice y mis compañeros, mis pares académicos van a poder ayudarme a mejorar en este proceso con unas insignias. El docente podrá medir las interacciones de los diferentes grupos por medio de Insights, que es una herramienta que nos trae Teams para medir pues, este seguimiento, para tener un seguimiento detallado de nuestros equipos en Microsoft Teams. Entonces, ahora sí.
nos vamos a ir a revisar cada uno de esos desafíos que les hemos puesto a nuestros estudiantes desde el game design, desde su estructura lúdica. Entonces, lo primero es que PowerPoint nos ofrece la opción de subtitular nuestras presentaciones y con esto nos hacemos un poco más inclusivos. ¿Por qué? Porque pues también estamos ayudando a las personas que tengan alguna discapacidad auditiva y además de todo, esos subtítulos los podemos poner en otro idioma. Entonces, nos sirve para fortalecer nuestras relaciones externas, nuestras relaciones con personas de otro habla. Entonces, fíjense bien, los invito a que veamos el siguiente video. Bueno, lo primero que deberemos hacer para utilizar en nuestras presentaciones de PowerPoint los subtítulos con traducción simultánea es ingresar a la página de Office 365. Allí nos registraremos con nuestras credenciales, usuario y contraseña de la institución educativa. Permítame un momento, creo que... Bueno, lo primero que deberemos hacer para utilizar en nuestras presentaciones de PowerPoint los subtítulos con traducción simultánea es ingresar a la página de Office 365. Y nos registraremos con nuestras credenciales, usuario y contraseña de la institución educativa. En la parte izquierda ubicaremos la herramienta de PowerPoint y allí podremos crear una presentación en blanco o cargar también una desde nuestro equipo. Para este ejemplo tomaremos una que ya está disponible en la plataforma Office 365. Una vez cargue nuestra presentación de PowerPoint, lo primero que deberemos hacer es dirigirnos al menú Presentación con diapositivas. Allí daremos clic en el submenú Usar siempre subtítulos y desplegaremos una lista. Estará el idioma hablado, el idioma de los subtítulos, la ubicación de los subtítulos en la presentación y la configuración de audio. En la opción de idioma hablado escogeremos español alfabeto internacional y en idioma de los subtítulos podremos escoger entre el mismo español o el inglés. Escogeremos una ubicación para nuestros subtítulos y en configuración de audio verificaremos la entrada de micrófono, el idioma hablado y el idioma de los subtítulos, recordando que debemos dar aprobación al uso del micrófono dentro del navegador. Cuando ya hayamos revisado estos valores, podremos comenzar nuestra presentación dando clic donde dice presentar. Importante no olvidar que la opción del submenú usar siempre subtítulos debe quedar en color gris. Al dar clic en presentar, hablaremos lentamente. Competencias digitales y herramientas web 2.0 en el contexto universitario. ¿Cuáles son las competencias digitales? De esta manera realizaremos una traducción en tiempo real y la presentaremos a manera de subtítulos. De esta manera utilizaríamos Microsoft PowerPoint para elevar el nivel de nuestras presentaciones.
Ok, ok, bueno, digamos que con eso vimos un poco cómo podíamos usar PowerPoint para este tipo de herramientas, cómo potenciar esos subtítulos en otro idioma, cómo digamos que hacer de que aparezcan esos subtítulos de lo que nosotros estamos diciendo en tiempo real. Ahora vamos a pasar a... Bueno, Ay, lo primero, ahora sí. Entonces, vamos a pasar a las salas en reunión de Teams. Recuerden que creo que nuestro segundo desafío era el que nos decía, los estudiantes se van a reunir en unas salas de Teams para poder, digamos que, socializar todo lo que estaban logrando en esta, digamos que en esta experiencia. Entonces, vamos a verlo acá. Entonces nos sirve también, digamos que para administrar grupos en una cantidad más pequeña, es decir, vamos a crear unas pequeñas subsalas donde todos estamos en esta reunión y de pronto decimos, listo, damos 20 minutos para el debate, entonces creamos unas subsalas para que nuestros estudiantes se vayan allí, trabajen y luego regresan a nuestra reunión. Entonces, esto nos permite, digamos que generar una interacción diferente al momento de abordar alguna actividad específica. Lo primero que debemos realizar es crear una reunión en el calendario de Teams. Luego, asignarle un nombre a la reunión. Invitar a los participantes. Y esto lo podemos hacer uno a uno o invitar a un canal en específico. Y por último, enviar la notificación de la reunión. Una vez creada la reunión, debemos iniciarla y esperar a que los participantes ingresen. En el menú superior encontraremos el botón Salas para la reunión de subgrupos. Debemos dar clic en él. Aparecerá una ventana emergente que nos permitirá configurar las salas de Teams. Podemos elegir la cantidad de salas que se necesiten. Esta herramienta nos da la posibilidad de crear hasta 50 salas simultáneas. También existe la posibilidad de elegir cómo se asignarán los participantes. Puede ser de manera automática o manual. Para este ejercicio crearemos dos salas y la asignación de los participantes la realizaremos de manera automática. Luego de realizar la configuración, debemos dar clic en el botón Crear salas. Aquí podemos observar cómo se ven las salas desde la pantalla del anfitrión de la reunión. Encontramos un botón llamado Asignar participantes, con el cual podemos decidir en qué sala ubicar a los estudiantes que ingresan luego de realizar la división de las salas. Y contamos con dos botones, uno llamado Agregar sala, con el cual podemos añadir una sala para asignar a más estudiantes, y otro llamado Iniciar salas, con el cual procederemos a dividir al grupo. En el botón Más opciones de cada sala podemos realizar algunas configuraciones. Unirse a la sala una vez que estén abiertas, abrir cada una de las salas por aparte, cambiar el nombre de la sala, cerrar la sala y eliminar la sala. Cuando seleccionamos la opción Cambiar el nombre de la sala, aparece esta ventana emergente para realizar la acción. Para este caso, colocaremos el nombre de Grupo Matemáticas 1 y luego daremos clic sobre el botón Cambiar el nombre de la sala para confirmar la acción. En el botón Agregar sala podemos añadir hasta 50 salas simultáneas. En el botón Más opciones podemos eliminar salas independientemente dando clic en la opción Eliminar sala. Esta acción abrirá una ventana emergente de confirmación para eliminarla. Ahora, dando clic sobre el botón Iniciar salas, abriremos todas las salas que configuramos previamente. En este caso, se iniciarán las salas Grupo Matemáticas 1 y Grupo Matemáticas 2 y los participantes serán direccionados a cada una. Como anfitrión de la reunión, podemos unirnos a cualquiera de las diferentes salas creadas dando clic en Más opciones y seleccionar la opción Unirse a sala. Dentro de la subsala en Teams podemos usar las mismas opciones que en una reunión principal, entre ellas usar el chat, activar la cámara, activar el micrófono, compartir pantalla, grabar la reunión. Y aparece un nuevo botón llamado Regresar, con el cual podemos volver a la sala principal. Volviendo a la sala principal, como anfitrión de la reunión, podemos cerrar todas las salas. Como resultado de esta acción, todos los participantes volverán a la sala principal. Lo primero que debemos de... Bueno, y aquí ya digamos que una vez habiendo conocido cómo se configuran las salas en Microsoft Teams para el trabajo, digamos que como en subgrupos, vamos a pasar a esta opción de OneNote, que era creo que el tercer desafío de nuestra experiencia, en la cual los estudiantes debían
plasmar toda su investigación en este bloc de notas, en OneNote, utilizando también herramientas, digamos que herramientas externas. Bien, lo primero que tenemos que hacer para entrar a la plataforma de Microsoft Teams es ingresar a la plataforma Office 365. Allí realizaremos el ingreso con nuestras credenciales de usuario y contraseña de la institución educativa. En las herramientas del lado izquierdo podemos encontrar la plataforma Microsoft Teams. Le daremos clic. Esto nos llevará a nuestro espacio de Teams, donde entraremos a la opción de equipos. Recordemos que vamos a ejecutar el bloc de notas dentro de Teams, pero este equipo debe ser del tipo académico, de tipo clase. Damos clic en el bloc de notas de clase, en la parte superior, ya que es una herramienta que está incluida dentro de las asistencias que tiene el curso, al igual que el espacio de publicaciones y archivos. Daremos clic en biblioteca de contenido para mirar qué es lo que tenemos dentro de nuestro blog de notas de clase. En la parte superior están organizadas las secciones. Encontramos una sección llamada espacio colaborativo, biblioteca de contenido, espacio únicamente para docente y un espacio individual para cada uno de los estudiantes que estén inscritos en el grupo. En este caso, le daremos clic a la sección espacio colaborativo. Nos daremos cuenta que espacio colaborativo tiene unas respectivas páginas. Las páginas se encuentran al lado derecho. Daremos clic y nos daremos cuenta que podremos cambiar el nombre de la sección o agregar una sección diferente. En este caso, tomaremos como ejemplo actividad, información, Office. Listo, ya hemos generado esta sección y ahora vamos a generar una página dentro de esta sección. De hecho, vamos a agregar diferentes páginas porque cada una de estas páginas va a ser utilizada por un subgrupo, por un grupo diferente. Vamos a nombrar cada una de las páginas dándole un título a la hoja, a la nota. Y estos serán grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, los que creamos necesarios crear. Recordemos que la herramienta del bloc de notas la podemos utilizar a manera de espacio para trabajo colaborativo de nuestros estudiantes. Listo, ahora vamos a entrar en detalle los beneficios que nos da el bloc de notas dentro de cada una de sus hojas. Entonces podemos ubicar un título y también podemos modificarlo en cualquier momento. No estamos exentos de que queramos hacer una modificación y los estudiantes no lo puedan hacer. Recordemos que estamos en un espacio público dentro del bloc de notas de clase. Bien, a continuación vamos a observar cómo agregamos diferentes elementos multimedia. Así que comencemos por el primero. Sería el texto. Para agregar texto lo podemos hacer de dos maneras, dando un solo clic y agregando nuestro texto. O la otra manera es dando doble clic y se creará un contenedor de contenido multimedia. Allí llevaré un texto que está ubicado en otro lugar y lo voy a pegar. El beneficio que tenemos con esta acción es que podemos desplazar y ubicar donde queramos ese elemento multimedia como lo es el texto. Ahora vamos a agregar una imagen. Para esto damos doble clic y pegamos nuestra imagen. La imagen tomará un tamaño acorde al cuadro creado, pero también tenemos la posibilidad de configurar sus dimensiones por medio de los controladores al dar doble clic sobre la imagen. Recordemos que siempre debemos agrandar o minimizar la imagen tomándola desde las esquinas. Recordemos el beneficio de la caja de multimedia que nos permite hacer una ubicación del contenido de manera rápida. Bien, ya llevamos texto,
Ya llevamos imagen. Ahora vamos a pasar a agregar otro contenido de tipo multimedia como lo es un video de YouTube. Nos damos cuenta que el embeber la información quiere decir que nuestro blog de notas reinterpreta de dónde viene y nos ayuda a mostrarle de una manera ágil. En este caso es reproducida por medio de un mini reproductor. Listo, ahora vamos a agregar sonido. Para esto nos iremos a la plataforma de SoundCloud y realizaremos la búsqueda de un sonido. En este caso voy a buscar acerca de la temática que estamos abordando, que sería Microsoft Power Automate. Bien, una vez tenga seleccionado mi audio, tendré la posibilidad de copiar su enlace. Nos desplazaremos a la barra de dirección web, copiamos este enlace, damos doble clic en el blog de notas y pegamos allí el enlace copiado anteriormente. De esta manera, automáticamente el blog de notas va a reinterpretar la información traída desde SoundCloud y la reinterpretará y nos mostrará un mini reproductor. Bien, nuevamente ya llevamos nuestro texto, imagen, video, audio. Ahora vamos a tener un elemento multimedia mucho más atractivo. Vamos a agregar un elemento en 3D, un modelo en 3D. Para esto recomendamos la página Sketchfab. Allí realizaremos la búsqueda a manera de ejemplo de robot y filtraremos por los elementos que sean descargables. Hay elementos pago y hay elementos que son gratuitos. Listo, seleccionaremos como ejemplo a este robot que se encuentra a continuación. Esperaremos a que cargue el modelo 3D. Debemos tener un poco de paciencia porque algunos modelos 3D tienen pequeñas animaciones. Una vez haya cargado, nosotros tenemos la posibilidad de hacer una revisión del modelo en cualquiera de los ejes, ya sea X, Y o Z. Recordemos que queremos llevar este modelo 3D a nuestro blog de notas. Estamos esperando a que cargue el modelo. Allí vemos una pequeña animación que tiene en la parte superior. Y como ya verificamos que este modelo es el que nos va a servir, vamos a proceder a copiar su enlace en la parte superior. Combinación de teclado, control C. Vamos a el bloc de notas, doble clic para crear caja de multimedia y lo pegamos con control V. Listo, daremos enter y ya sabemos que nuestro bloc de notas reinterpreta toda esta información que viene embebida y nos la muestra a través de un mini reproductor. Efectivamente, todo nuestro contenido ha quedado albergado en cajas multimedia, lo cual es muy beneficioso al momento de trabajar en equipo y querer desplazar el contenido de un lugar a otro. Esto recordemos que en esta idea del bloc de notas y su utilización está la noción de trabajo colaborativo y de información embebida. Ok, y precisamente con esa explicación que vimos en el video sobre esas herramientas que nosotros podemos embeber dentro de nuestro blog de notas, pues aquí les muestro otras más. Entonces aquí podemos ver de que vamos a poder embeber mapas conceptuales, formularios de Microsoft Forms, contenido en 3D de SketchUp, que fue el que vimos en el video, programación. En cuanto a matemáticas, miren que tenemos estos programas disponibles para poder embeber el contenido y que nuestro OneNote nos digamos que reinterprete la información y nos permita tenerlo allí a nuestras manos. Podemos utilizar diferentes tipos de presentaciones, GIF, realidad virtual, videos y no solamente de YouTube, sino de muchas plataformas como las que aparecen aquí. Entonces, la invitación es un poco a que exploren estas herramientas, a que se dice coloquialmente, las cacharreen un poquitico para poder potenciar todas estas aplicaciones con las que nosotros contamos a través de la Office 365.
Ya para ir finalizando, entonces vamos a hablar sobre Sway. Recuerden muy bien que el último desafío, y era una de las formas en las que nosotros podíamos como evaluar el progreso de nuestros estudiantes, consistía en que ellos elaboraran una página web en Sway. Entonces, para ello vamos a irnos a nuestro navegador de confianza. Cuando ingresamos a nuestro navegador de confianza, vamos a digitar office.com. Recuerden Office con doble F. Luego de digitar esa office.com, ingresan y aquí normalmente les va a pedir que digiten sus credenciales. La sugerencia de nosotros es que ustedes digiten ese correo institucional y esa debida contraseña. ¿Por qué? Porque con la licencia de la institución nosotros vamos a tener, digamos que más posibilidades, más funciones o más herramientas. Luego de entrar a office.com vamos a tener un dashboard como este, donde vamos a ver esos últimos archivos a los que hemos tenido acceso, en los que hemos colaborado. Y vamos a dar clic sobre este icono que se encuentra en la parte superior izquierda, el cual se llama iniciador de aplicaciones. Ese icono de 9 punticos al lado de la Office es el que nos interesa en este momento. Cuando damos clic sobre él, se van a desplegar algunas de las herramientas a las que nosotros tenemos acceso, y para ello nos vamos a ir a Sway. Luego de entrar a Sway, entonces vamos a ver que él nos va a ofrecer o trabajar en una plantilla si es lo que deseamos, nos va a decir cuáles son esos últimos páginas web, digamos, que hemos realizado, y también le vamos a decir que vamos a crear un nuevo Sway. Entonces vamos a crearlo uno en blanco desde ceros. Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer tenemos, digamos que como dos espacios. Entonces este espacio propio, digamos que es como donde nosotros estamos programando esa página web, donde nosotros estamos embebiendo todo el contenido, y luego vamos a ver el diseño, es decir, cómo realmente va a quedar esa experiencia, esa vista de página web. Entonces vamos al espacio propio, vamos a ponerle, no sé, herramientas Office. Entonces vamos a darle acá clic en donde dice título, y vamos a escribir el título de nuestra presentación o de nuestra página web. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, competencias digitales. Aquí, por ejemplo, si yo quiero, le puedo poner una imagen. Entonces puedo darle clic sobre ese arrastre una imagen y automáticamente me va a abrir ese buscador. Entonces vamos a decirle que con competencias digitales, bueno, yo quiero esta imagen que me parece como apropiada. De pronto, digamos que esa me parece apropiada, la selecciono y le doy clic en agregar. Entonces, bueno, no quedó la mejor forma porque de pronto es muy grande, pero es como una opción de lo que yo les quería mostrar, de qué se puede hacer con Sway. Luego de estas competencias digitales, entonces vamos a hablar y vamos a poder embeber aquí un encabezado, texto, imagen, o también vamos a poder cargar archivos desde nuestro computador. Vamos a decirle que en cuanto a texto yo quiero, bueno, digamos que un encabezado. Entonces, en este encabezado también puedo decir que voy a hablar sobre Office 365. Ahí me escribió Office 365. Acá entonces vamos a agregar una imagen sobre lo que sería la Office. Entonces miren acá, ya me sale. Entonces fíjense que tengo aquí una imagen que me puede servir. Yo creo que esta imagen sería muy grande, pero bueno, probémosla nomás. Ah, bueno, no fue tan grande. Pensé que iba a quedar, que se iba a ver menos. Después de eso vamos a poder agregarle texto. Entonces vamos a hablar y vamos a buscar sobre qué es la Office 365. Ay, aquí yo lo tengo, pero esto no me lo deja ver. Entonces, ¿qué es Office 365? Digamos que todo esto es como para efectos del ejemplo, como para poder mirar qué es lo que nos sirve. Entonces aquí vamos a pegar esto acá. Digamos que lo dejemos ahí, como solamente para el ejercicio. Entonces vamos a Sway. Ay, y ahora no puedo verlo. Permítanme un momento. Ya, ahora sí. Listo. Entonces miren que acá puedo pegar esa información que yo creo pertinente, puedo ponerle negrilla, puedo hacer énfasis si yo lo creo. Entonces, digamos que puedo hacer varias cositas. También vamos a darle clic en más, vamos a agregar una nueva imagen, y esa nueva imagen va a ser esta, digamos. Le damos clic en agregar. Luego de ello vamos a poder embeber contenido multimedia. Entonces vamos a poner un video, y ese video
Lo podemos buscar acá desde la Office 365, a ver si nos encuentra el video. Entonces está buscando, pues no está. Office 365, desde aquí podemos buscar como los diferentes videos con respecto a los temas que nosotros necesitamos. En este caso como que nos sale, entonces toca con vínculo. Entonces vamos a YouTube, ya tenemos acá previamente cargado un video sobre Office 365. Lo seleccionamos, vamos a coger su enlace, vamos a irnos acá al vínculo de la web y vamos a ponerle el título. Entonces Office 365. Entonces aceptamos eso y ya digamos que lo tendríamos disponible. Eh, bueno, esto con respecto al texto de la multimedia, digamos que es como para mostrar un poquito qué es lo que tenemos. Vamos a ver otro encabezado, o bueno, otras imágenes sobre, por ejemplo, Excel, que son herramientas que hacen parte de este ecosistema de Office 365. Entonces le vamos a dar clic en agregar. Vamos a buscar una descripción de Excel. Entonces, miren, aquí nosotros tenemos unas, bueno, pues este es 2016. Entonces, digamos que dejémoslo así como para efectos del ejemplo, como para mostrar qué es lo que nosotros podemos hacer. Entonces, fíjense que aquí tenemos ese Excel y vamos a ir viendo ese diseño, cómo es que queda nuestra página. Entonces, miren que acá yo lo tengo en horizontal por el momento, pero esto lo podemos cambiar. Entonces aquí está todo lo que yo he escrito en esta pestaña de espacio propio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a este botón en la parte superior derecha que nos dice estilos. Entonces, fíjense bien, perdón, lo tenía vertical, que yo lo tengo en vertical, pero lo puedo tener en horizontal. Entonces, miren cómo pasaría, miren la diferencia, pero también puedo ponerlo como diapositivas. Entonces, estas son las apuestas que tenemos en Sway. Entonces yo voy a decir que yo lo quiero vertical y vamos a poder personalizar como un estilo de nuestra Office. Vamos a poder escoger el estilo que nosotros queramos si de pronto nos gusta. Entonces miren cómo combina de bonito porque él trata de sugerirnos esos estilos que tal vez combinarían como con el tema que estamos trabajando. Entonces miren que los podemos cambiar. Entonces miren cómo queda. Podemos escoger el que más se adapte a nuestros gustos, a nuestras necesidades desde acá, desde los estilos. A mí personalmente me gustó mucho este, me parece que queda perfecto, pero en caso de que no me gustara, que yo quisiera buscar más, le puedo dar clic acá donde dice remezclar. Entonces, digamos que de una forma rápida les quería mostrar cómo podemos hacer esas nuevas interfaces desde Sway, cómo podemos crear esas nuevas presentaciones o estos nuevos portafolios desde Sway. ¿Por qué? Porque tiene una vista web, entonces es algo un poco novedoso, es algo nuevo, es algo más interesante y lo podemos hacer a través de estas herramientas que hacen parte de nuestro ecosistema Office 365. Digamos que esto era como todo lo que yo quería contarles sobre el design thinking, el game design, la estructura lúdica y sobre esas herramientas de Microsoft que nosotros podemos potenciar dentro y fuera del aula. Fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por estar tan atentos. Los invito a que digamos que llegamos a un espacio de preguntas, entonces hagan todas sus preguntas, sus aportes, hagan, digamos que esos comentarios que ustedes crean que son importantes. Entonces, pueden hacerlo mediante el chat o mediante las reacciones de Teams. Ya en este momento, Milton les va a compartir ese enlace de asistencia. Entonces, por favor, no olviden diligenciarlo con su correo institucional y a vuelta de correo van a recibir el certificado. Esperemos unos 3 minuticos posterior al diligenciamiento del formulario y usualmente llega a la bandeja de spam el certificado. Entonces, por favor, revisen sus bandejas. Recuerden muy bien que desde CritterTech Educación los acompañamos en el chat Milton Maecha y Daniela Bonilla. Estamos aquí para servirles. Y del día viernes no lo puedes generar. Sergio, no lo puedo generar, pero te recomendaría que pasaras de pronto el reporte con David, que es la persona enlace de la institución, y él se puede comunicar con CritterTech para solucionar esos inconvenientes sobre los diferentes, de pronto los certificados que hayan faltado. Entonces, por favor, habla con David.
cómo embeber contenidos HTML. Entonces, ahí lo que hacemos es un requisito con el que debe cumplir ese contenido HTML es que sea HTML5, si no me falla la memoria. Entonces, lo que haces es escoger el contenido y hay un símbolo que son, ¿cómo se los muestro? A ver, embeber. Entonces, creo que es así. Creo que es así, si no me falla la memoria. Ay, no sé si lo ven. No se ve, ¿cierto? Creo que no se ve. Bueno, ya miro si lo puedo hacer. Y con ese código HTML es que lo podemos poner en nuestro OneNote. Entonces ya miramos acá si lo puedo ver. Vamos aquí. Entonces, miren, esta es una plataforma de simulación, de simulaciones en 3D y es contenido HTML. Entonces, cuando lo vayamos a trabajar en OneNote, debemos tener este filtro de HTML. Abrimos la simulación que necesitamos y acá vamos a encontrar, miren, este icono. Con este icono nosotros vamos a tener el código para poder embeberlo. Otras preguntas. Todo esto es compatible con la plataforma Moodle que tiene la universidad. Hugo, lo que pasa es que aquí ya estamos trabajando directamente en Microsoft, entonces esto lo pueden trabajar, por ejemplo, desde sus reuniones en Teams. Entiendo que ustedes ahorita están realizando una migración de Google a Microsoft. Entonces, todo esto tú lo puedes trabajar desde tus reuniones de Teams, entonces va a ser compatible completamente con tus actividades, con tus estudiantes, con todas tus reuniones. No sé si hay más preguntas. El link de la asistencia lo van a encontrar en la parte superior de sus chats. Allí van a encontrar como una especie de clip que dice Milton Maecha 11:53 AM. Cuando dan clic ahí, van a encontrar ese link de asistencia. Las grabaciones están siendo grabadas y guardadas para que ustedes posteriormente las puedan consultar. Entonces, recuerden, para tener acceso a este link de asistencia, vayan a su chat y en la parte superior de ese mismo chat van a encontrar un clip que dice Milton Maech. Ahí con ese clip dan clic, perdón, valga la redundancia, dan clic y van a poder ingresar a este enlace de asistencia. Recuerden muy bien que este enlace está activo únicamente durante 20 minutos, entonces no olviden por favor diligenciarlo.